Que la gracia del Dios Todopoderoso sea contigo hoy, mañana y siempre. Es una hermosa oportunidad que me brinda el Señor de poder llegar hasta donde tú te encuentras para poder compartir un poco de la palabra del Señor. Te invito a que me acompañes al primer libro de Samuel, al capítulo 7, versículo 3. Y así dice la Escritura: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Preparad vuestro corazón a Jehová. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra deje una marca profunda en todos aquellos que escuchen el mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Preparad tu corazón. Prepara tu corazón. La porción que acabamos de leer es una porción hermosa que me habla del proceso de reavivar una relación entre el pueblo de Israel y el Jehová Dios del Antiguo Testamento. No está muy lejos este mismo propósito de cómo Dios quiere reparar con nosotros todo aquello que en algún momento nosotros hemos dejado de hacer. Me parece que la iglesia de este entonces, de este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, necesita hoy más que nunca de reavivar la presencia del Espíritu Santo en lo profundo de nuestros corazones. Aunque Dios es soberano en todo lo que tiene que ver con el otorgamiento del avivamiento, en un sentido claro de la expresión, la realidad es que nosotros sabemos que la disposición del ser humano tiene mucho que ver para que Dios manifieste su avivamiento en medio de nuestros corazones. ¿Sabe? Cuando hablamos de avivamiento, hablamos de volver a la vida algo que un día estuvo vivo y ahora está muerto, o que tal vez está en proceso de morir. El avivamiento, como la Escritura lo presenta, es reavivar una relación entre la divinidad y el humano. Cuando pienso en esto, me doy cuenta que la generación en la que nosotros estamos viviendo, hay muchas personas que han tratado de humanizar a Dios y divinizar al hombre. Colocar al hombre en la posición de Dios y a Dios en la posición del hombre. ¿Podrá la iglesia de hoy tener un avivamiento? ¿Podremos sentir y experimentar el poder de Dios en medio de nuestra vida? Yo creo que sí. Israel estaba en apuros, en muchos apuros espirituales y en muchos apuros políticamente hablando. Y el Señor les envía a que preparen sus corazones. ¿Para qué? Bueno, la Biblia establece que Samuel actuó para ayudarles con respecto de todos los problemas que estaban experimentando. Si usted observa aquí en la porción, vamos a ver cómo la Escritura dice que la naturaleza era la primera expresión de la dolencia que tenía el pueblo. El versículo 1 y el versículo 2 de la porción que acabamos de leer en 1 Samuel capítulo 7 enseña que el arca está fuera del lugar que le corresponde, mostrando que Dios está fuera del centro de la vida nacional del pueblo de Israel. De la misma manera, ¿cuántas veces hoy podemos mirar a nuestro alrededor y percatarnos, darnos cuenta que Dios está lejos de todo lo que tiene que ver con el centro de la vida nacional que estamos viviendo? Había habido un periodo y bien dilatado de la recaída y el alejamiento de Israel en torno a la presencia del Dios poderoso. Como hoy, mucha gente está demasiado muy alejado de esa experiencia y ese proceso en el que Dios nos tiene para poder transformar nuestro corazón. Hay que reconocer, para poder tener un avivamiento, hay que reconocer la dolencia que tenía aquel pueblo versus la dolencia que tenemos nosotros hoy. El pueblo se lamentaba en pos del Señor, sintiendo el vacío que se tiene con el deseo de ser restaurados.
hay una ansiedad profunda en el corazón de este pueblo que está diciendo: nos hemos alejado de Dios y queremos ser restaurados. Nuestra generación se ha alejado profundamente de la presencia del Señor y necesitamos escudriñar nuestros corazones y volver al Señor. Ahora, cuando Israel reconoce que está alejado del Señor, en este lugar en el que se encuentra, veo en la porción escritural que ellos sienten una opresión por esta circunstancia de estar tan alejados de la presencia del Dios Todopoderoso. Este factor es el factor que busca Dios en medio de todos nosotros: corazones desesperados, corazones hambrientos de experimentar la llenura y el poder de nuestro Señor. Creo que nuestra generación necesita un empujón en esa experiencia de sentir el despertar del Espíritu. Necesitamos jóvenes que sientan esa gloria de Dios y necesitamos ancianos que le enseñen el camino a nuestra juventud por donde deben de transitar. En una sociedad donde todo lo que el mundo grita que es bueno, la iglesia acentúa que no es tan malo, me parece que es importante llamar a nuestra juventud y decirles: quiero mostrarte cuál es el mejor camino a seguir. Un camino de rectitud, un camino de dirección mirando al cielo, un camino que te lleve a poder entender que Dios quiere obrar en lo profundo de tu vida y transformar lo más grande de tu ser. La Biblia dice que de tu corazón emana la vida y Dios quiere vivir en medio de ese corazón y decir: quiero usarte como nunca antes. Dios necesita un ejército. En este tiempo final estoy más que convencido que mi Cristo no solo está a las puertas, sino que es inminente la llegada de nuestro Señor. Este es el tiempo oportuno para salir corriendo y decirle al mundo: Jesucristo es tu respuesta, Jesucristo es tu alternativa, Jesucristo es la razón de ser. Vamos, necesitamos levantar un ejército de gente llena de su presencia para levantarnos en un tiempo tan difícil. Es tiempo de preparar nuestros corazones. Ya nuestro espíritu debe estar presto, anhelando que el Cristo de la gloria diga: este es el tiempo. Pero ¿y tu corazón? ¿Está listo? Prepara tu corazón para este gran avivamiento. Te invito a que entiendas que mientras el pueblo de Israel sufría la dolencia espiritual de estar alejados del Señor, la Biblia dice que la opresión de los filisteos estaba sobre Israel. Y la Biblia levanta a un hombre llamado Samuel y dice la Escritura que los llevó a fin de ver su estado de decaimiento. Cuando yo veo las noticias de nuestra generación y observo cómo una iglesia tan decaída como la que tenemos hoy día acepta todo lo que está alrededor y dice que no hay maldad, me hace pensar en la Escritura: ay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Llaman a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Cuando veo estas palabras del profeta Isaías, me hace pensar que nuestra iglesia necesita despertar a la realidad del evangelio de nuestra generación. Este es un evangelio que necesita volver a experimentar llenura del Espíritu Santo. Tenemos que volver a sentir los dones del Espíritu Santo en medio del corazón de la iglesia. Necesitamos gente que diga: así dice Dios, pero no sea movido por emociones ni sentimientos, sino que el así dice el Señor sea lleno de gracia, de unción y de poder del Espíritu, donde los dones fluyan de una manera hermosa, dominados por la presencia del Espíritu Santo. Basta de tener arrinconado al Espíritu Santo en nuestro caminar y necesitamos volver a decirle al Señor: hoy más que nunca necesitamos de tu presencia. Necesitamos seguir algunas recomendaciones para poder encontrarnos con el Señor. Samuel le dijo a Israel, de parte de Jehová, le dijo: quiten los dioses ajenos de en medio de ustedes. Esto se refiere a todo aquello que te aparta de la atención del Señor. Vamos a quitar todo aquello
que nos resta el tiempo para buscar la presencia de Dios y vamos a dar un giro ante la presencia del Espíritu Santo para volver a orar, para volver a clamar, para volver a sentir, para humillarnos delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Dice la Escritura que ellos tenían que poner sus corazones a los pies del Espíritu de Dios. Ahora, cuando hicieron esto implicaba el poder tener la confesión de pecados. Esta generación parece que en muchos altares se ha olvidado de predicar de lo que es arrepentimiento y confesión de pecados. Pareciera que no está de moda hablar de arrepentimiento porque esto no motiva a la gente a venir al Señor. Yo quiero que tú entiendas que la palabra del Señor establece en el libro de Hechos de los Apóstoles que la iglesia era sencilla de corazón y que se humillaban delante del Señor y en medio del proceso sentían la manifestación del Dios vivo. Necesitamos más iglesia con corazones sencillos. Hoy tenemos demasiado de muchos corazones altivos, alejados de la presencia del Dios Todopoderoso. Dios le habló a Israel y le dijo: sirvan al Señor. A través de los labios de Samuel le dijo al pueblo: sirvan al Señor, sírvanle solo a Él, háganlo con un corazón dispuesto, no por los hombres, sino por el amor y el servicio al Señor. Yo te invito a que reflexionemos sobre nuestros caminos. Necesitamos volver al Señor. Necesitamos sentir ese toque del Espíritu que nos lleva, que nos levanta. La Biblia dice que el Espíritu Santo provoca el querer como el hacer. Pero ¿cómo puede el Espíritu Santo provocar el querer como el hacer en medio del corazón de un hombre si ese hombre, si esa mujer no le da un espacio a Dios para poder ser transformado por el Espíritu Santo? ¿Sabe? La Biblia dice que Dios prometió restaurar la comunión y que les libraría de la mano de los filisteos. Cuando veo esta porción escritural, veo la respuesta del pueblo de Israel. En el versículo 4 al versículo 8 del capítulo 7 de Primera de Samuel, nosotros podemos ver la respuesta del pueblo ante la confrontación de Dios a través de los labios del profeta. Dijo Israel que quitaría de inmediato los falsos dioses de en medio de sí y que prometían a Dios servirle de corazón si esta generación quitara de en medio de sí todos estos dioses ajenos y el amor que tiene por este mundo o por el dinero que en el mundo hay. Yo estoy convencido de que el pueblo volvería a sentir a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sabe? La Biblia dice que el profeta convocó a Israel y le dijo: necesitamos una reunión de avivamiento. Y les dijo: vamos a ayunar, vamos a confesar nuestro pecado, vamos a dolernos de nuestro pecado. No solamente vamos a ayunar, no solamente confesaremos el pecado, vamos a sentir el dolor por nuestro pecado. Mucha gente ayuna, mucha gente confiesa el pecado, pero no se duele por aquello que hizo. Necesitamos sentir el dolor amargo de nuestra realidad. El profeta Joel profetizaba y decía: rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Rasguemos lo profundo de nuestros sentimientos y no hagamos simplemente una actitud o una liturgia o una ceremonia superficial sin quebrantamiento. Necesitamos volver al Señor. La Biblia dice que cuando Israel se enteró que tenían que hacer esta reunión para buscar la presencia de Dios, versículos 7 a 9 del capítulo 7 de Primera de Samuel, la Escritura dice que los israelitas se enteraron de la llegada de todos los filisteos que estaban llegando hasta su tierra. Y la Biblia dice que se atemorizaron por la llegada de sus enemigos. Pero ellos, ante el temor, comenzaron a clamar, comenzaron a orar. La Escritura dice que han aprendido a confiar en Dios a través de la experiencia del avivamiento. Se depositaron en las manos del Señor. Nosotros también
ante el temor, deberíamos confiar en Dios y clamar a Dios en espíritu y en verdad. Hoy mucha gente siente angustia, desesperación, porque no saben qué van a hacer en medio de su caminar del día de mañana. Te invito a que llegues a la presencia de Dios y en oración, con un corazón contrito y humillado, le digas a Dios: tú tienes control de mí y yo te pido que tú hagas lo que tienes que hacer, porque yo confío plenamente en ti. Fíjense que la Escritura dice que Samuel oró por el pueblo porque estaba convencido de la sinceridad de ellos. Versículos 8 y 9. Estaba convencido de la seguridad de ellos. Así que Samuel intercede, ora por el pueblo. Ahora lo que viene es el proceso de sanidad. Es el proceso total y pleno de restauración. Y en este proceso de restauración, la Biblia dice que Dios le otorga la victoria militar. Dios le otorga una victoria sin precedentes. La batalla se ve en el versículo 10 y el versículo 11. Y cuando usted ve la batalla, Dios truena desde el cielo. Y en medio del proceso, los supersticiosos filisteos, la Biblia dice que son ahuyentados ante la manifestación del poderío del Señor. El triunfo de Israel es inminente y ellos recuperan la paz y reconquistan territorios que estaban perdidos. Hoy, más que nunca, necesitamos reconquistar tierra que nos pertenecía. Cuando salgamos de este aislamiento social, la iglesia de Jesucristo estará separada de mucha cizaña. El trigo a un lado, la cizaña al otro. La iglesia de Jesucristo, la que no tiene manchas ni tiene arrugas, separada del pueblo de Dios, los que todavía tienen que emblanquecer sus vestiduras para llegar a la presencia de Dios y ser novia. Cuando yo pienso en esto, me doy cuenta que mucha gente simplemente no regresarán a nuestros templos, pero yo estoy convencido de que un remanente fiel regresará con una manifestación del poder de Dios como nunca antes. Estoy convencido de que vivimos el tiempo final. Y en aquellos años, cuando comencé a predicar, aún teniendo 8 años de edad, recuerdo que hablé muchas cosas que hoy mis ojos ven. Yo no creí que viviría hasta poderlo ver con mis ojos. Asumí que crecería, que viviría y que finalmente moriría al pasar los años sin haber visto el arrebatamiento de la iglesia. Pero hoy, más que nunca, pienso que me equivoqué en aquel parecer. Creo que mi Cristo está a las puertas. Creo que no vino ayer. Creo que no vino hoy. Hace un rato no vino, pero puede venir ahora. Pero puede venir mañana. Pero puede venir la próxima semana. Yo sé que mi Cristo está a las puertas. Y sé que mi corazón lo anhela. Y sé que mi espíritu lo reclama. Yo te invito a que en medio de este proceso, prácticamente en un momento donde la iglesia anhela regresar a los templos, te invito a que este avivamiento del corazón sea genuino, a que vuelvas al Espíritu, a que vuelvas a la iglesia, a que vuelvas a la presencia de Dios, a que vuelvas a su manifestación, a que vuelvas a orar, a que vuelvas a ayunar, a que vuelvas a interceder, a que vuelvas a sentir ese toque del Espíritu que transforma todas las cosas y que las hace diferentes. Volvamos a Jehová. Este es el tiempo de mirar al cielo y decir: hoy más que nunca necesito estar listo para tu pronta venida. Necesitamos encontrarnos con Dios y en medio del proceso de encontrarnos con Dios, ser transformado por esa presencia del Espíritu. El avivamiento no está en los que nos rodean. El avivamiento está en tu corazón, en tu espíritu, en tu interior, para que convoques a Dios de lo profundo de tu interior y le puedas decir al Señor: yo necesito de esa unción fresca. La palabra del Señor dice en el libro de los Salmos: pero tú
Aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Yo creo que es tiempo de ser ungido con ese aceite fresco y que las fuerzas del búfalo vuelvan al pueblo del Señor. Hoy más que nunca, levantemos nuestra voz y digámosle al Señor: necesito de ti. Dios te bendiga y que el Señor sea tu guía, hoy, mañana y siempre.